Hoy vamos a hablar de la emocionante vida de Robert Smalls, un abolicionista que luchó arriesgándolo todo para conseguir la libertad y dejar atrás la esclavitud. Robert Smalls nació en Beaufort, California del Sur, el 5 de abril de 1839, detrás de la casa de su dueño. Su madre, Lydia, sirvió como esclava en esa misma casa desde los 9 años, edad a la que la separaron de su familia. La identidad del padre siempre fue desconocida, habiendo rumores de que era el mismo John McKee, su dueño, o su hijo Henry, e incluso el jefe de plantación, Patrick Smalls. Aun sin este dato claro, la familia McKee favorecía a Robert por encima del resto de niños esclavos, siendo este bastante ajeno al trato cruel que se le daba al resto de esclavos. El pequeño Robert fue criado en la casa de McKee, disfrutando de ciertas ventajas sobre el resto, como saltarse el toque de queda para los otros esclavos para pasar el tiempo con gente blanca haciendo gamberradas. Su madre, preocupada por la ignorancia de su hijo, le mandó a los campos a trabajar y vigilar a los esclavos en los postes de azotes, para que allí pudiera ver lo que ocurría. El joven Robert abrió los ojos con esa experiencia, rebelándose y recibiendo castigos por ello. Su madre pidió a McKee que alquilase a Robert para trabajar en Charleston y así librarle de la situación, y éste se lo concedió. Al llegar a los 19, Robert ya había pasado por numerosos trabajos en la ciudad, manteniendo un salario de $1 por semana, recibiendo el resto su dueño. Su trabajo más importante y valioso le permitió recibir educación marina, un puesto en el que destacó rápidamente. Así se ganó un trabajo en el Planter, donde también conoció a su esposa Hannah, esclava para la familia Kingman y que trabajaba en el hotel de Charleston y ya tenía una hija. Con el permiso de sus dueños, ambos se mudaron a su propio apartamento y formaron una familia con 2 hijos, Elizabeth y Robert Jr., muriendo este de viruela. Por supuesto, eran conscientes de que esto podía ser temporal y sus dueños les podían separar en cualquier momento, así que Robert intentó comprar a su mujer. Kingman accedió pidiendo la cifra de $800, algo totalmente fuera del alcance de Robert, que solo disponía de 100. Cuando estalló la Guerra Civil en marzo de 1861, le contrataron como marinero en un barco de provisiones confederadas, el Planter, un barco de algodón reutilizado para este propósito. Así tuvo la oportunidad de aprender a navegar y esperar la oportunidad perfecta para escapar. El puerto de Charleston era uno de los más grandes de la Confederación, teniendo mucha importancia para la zona sureña, ya que dependía de las importaciones de material de guerra, alimentos, medicinas, productos manufacturados y otros suministros. A pesar de ser uno de los miembros más importantes de la tripulación, los confederados se negaban a dar a un esclavo el título de piloto. En la tripulación del Planter había 10 personas, incluyendo 3 oficiales blancos. El capitán Charles J. Riley, de 47 años, el primer oficial Samuel Smith Hancock, de 28, y el ingeniero Samuel Z. Pitcher, de 34. John Smalls y Alfred Gooding como ingenieros, y David Jones, Jack Gibbs, Gabriel Turner y Abraham Jackson como marineros. Los otros 6 esclavos iban desde la adolescencia hasta la edad media y cumplían con las funciones de ingenieros y marineros. El capitán Riley solía dejar el barco en manos de la tripulación por la noche para que tanto él como sus oficiales pudieran ir a sus casas con sus familias. Esto no era, ni mucho menos, un gesto de confianza en sus esclavos negros, sino que, como solía ocurrir, creía que no eran capaces de manejar el barco. No obstante, con este gesto estaba violando una ley reciente que requería a oficiales blancos y su tripulación día y noche en el barco mientras estuviesen en el puerto para poder partir en cualquier momento. Por supuesto, Robert tenía muy en cuenta este hecho para desarrollar su plan. Cuando éste le contó el plan a su esposa, ella preguntó por las posibles consecuencias. Podía haber disparos. Era muy posible que todos los involucrados en esta huida fueran castigados muy duramente y tal vez vendidos a diferentes dueños. Pero ambos sabían que era un riesgo que debían tomar para que ellos y su familia pudieran optar a la libertad, dispuestos a lo que hiciese falta para conseguirla. La tarea de reclutamiento no era nada fácil, suponiendo un gran riesgo el transmitir las ideas sobre el plan. Se reunieron en secreto sobre primavera para hablar sobre la idea, teniendo en cuenta la posibilidad de que los confederados ganasen la guerra y suponiendo esto una vida de esclavitud.
así que varios decidieron unirse a Smalls, esperando instrucciones para ese momento. Les fue comunicando sus intenciones muy despacio y con cautela para no abrumarlos. Antes del amanecer, el 13 de mayo de 1862, y mientras los oficiales y tripulación dormían, Smalls y un grupo que incluía 8 hombres, 5 mujeres y 3 niños, incluyendo a su mujer y 2 hijos, se colaron en el barco Planter, navegando exitosamente a través de 5 puntos de control, dando las contraseñas correctas y logrando huir a mar abierta. En esta misión a vida o muerte estaban dispuestos a 2 cosas: huir o volar el barco si eran atrapados. Bajo las órdenes del secretario Gideon Welles en Washington, los comandantes de la Marina habían estado aceptando furtivos y mercancías como contrabando, exportando algodón y arroz en secreto para venderlo en mercados europeos. El bloqueo era una parte esencial del plan. La mayoría de rutas navegables hacían que se colapsase todo, llegando a apodar a Charleston como una ratonera, ya que aunque muchos barcos superaron el bloqueo, la Unión solía interceptar, capturar y destruir estos. Realmente, el muelle y la flota de los Estados Unidos estaban solo a 10 millas de distancia, pero se iban a encontrar con varias fortificaciones confederadas, armadas hasta los dientes, pudiendo ser descubiertos con facilidad. Por otro lado, el Planter hacía tanto ruido y generaba tanto humo que sabía que sería imposible detectarlo si parecía que iba en una misión común. Así que decidió hacerlo por la noche con un plan que, aunque era muy simple, contaba con muchos riesgos. Smalls se hizo pasar por el capitán, poniéndose su sombrero de paja y aprovechándolo para así ocultar su rostro. Durante el viaje iba respondiendo a todas las señales codificadas correctamente, en 2 puntos de control confederados, incluido el propio Fort Sumter y otras posiciones de defensa. En el momento adecuado, Smalls ordenó a la tripulación levantar 2 banderas. Una de ellas era la bandera confederada oficial, con las barras y las estrellas, y la otra, la bandera estatal de Carolina del Sur, azul y blanca, para poder así pasar como un confederado. El barco se movió por el río, alejándose del puerto, evitando ser localizado por los centinelas. Pasado el puerto de manera segura, quedaba otro gran riesgo: acercarse a un barco de la Unión que tomaría el Planter como un barco enemigo, así que era imperativo convencer rápidamente a la otra parte de que eran amistosos o corrían el riesgo de que les aniquilasen sin hacer preguntas. De madrugada, sobre las 4, el Planter llegó a Fort Sumter, con su tripulación obviamente aterrorizada. Todos lloraban y rezaban excepto Robert. Smalls sabía la señal de los confederados para poder pasar debido a sus viajes anteriores como tripulación del barco. Se adentró en mar abierto y mientras se acercaban a los barcos de la Unión, ellos bajaban la bandera confederada para mostrar una sábana blanca en señal de rendición. Robert Smalls, a la edad de 22 años, logró la libertad para su familia en esta intrépida hazaña. Comenzó esta aventura por no disponer de $700 extra para comprar la libertad de su familia, pero debido a su hazaña, el Congreso de Estados Unidos hizo un proyecto de ley privado que autorizaba a la Marina a tasar al Planter y otorgar a Smalls y su tripulación la mitad de las ganancias, con motivo de rescatarla de los enemigos del gobierno. Los confederados pusieron una recompensa de $4,000 por su cabeza. Se le aclamó como un héroe y presionó personalmente al secretario de guerra, Edwin Stanton, para que comenzara a reclutar soldados negros. Robert viajó a Washington para conocer al presidente Abraham Lincoln, una reunión que ayudó a convencer a Lincoln para que permitiese servir a hombres negros en el ejército. Después de esta reunión, el secretario de guerra ordenó que 5,000 ex-esclavos lucharan por la Unión y posteriormente Robert estuvo a cargo del USS Crusader y más tarde capitán del propio Planter. En octubre de 1862 volvió a este barco como capitán y parte del escuadrón de bloqueo del Atlántico Sur del almirante DuPont, y según los registros participó en 17 acciones militares, asaltando el Fort Sumter o atacando Folly Island Creek. Concediéndole el rango de capitán por su valor, en diciembre de 1863 ganaba la jugosa cantidad de $150 de la época al mes. Fue el primer negro en ser nombrado capitán, aunque nunca pasó por el rango de oficial en 1897. Por un acto del Congreso, se le otorgó una pensión equivalente a la de capitán de la Marina.
El Congreso le otorgó la suma de $1.500 como premio de sus acciones. Esto le permitió comprar la casa de su antiguo propietario en Bedford, de las listas de los contribuyentes después de la guerra, e hizo una gira narrando su aventura y reclutando a afroamericanos para servir en el ejército. Acogió a varios miembros de la familia McKean que fueron destituidos y llegó a abrir varios proyectos, una tienda, una escuela para niños afroamericanos y un periódico. En 1868 fue elegido para la Cámara de Representantes de Carolina del Sur y más tarde para el Senado de Carolina del Sur, y con este puesto luchó activamente contra la privación de derechos a voto de los votantes negros en todo el sur. Representó al quinto distrito del Congreso de Carolina del Sur de 1875 a 1879 y de 1882 a 1883. En la guerra de 1890 le ofrecieron un puesto de coronel del ejército de Estados Unidos en la guerra hispanoamericana y el puesto de ministro de los Estados Unidos en Liberia, pero rechazó ambas ofertas. Entre 1874 y 1879 sirvió en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero le acusaron de aceptar un soborno de $5.000 mientras estaba en el Senado estatal. Posteriormente fue declarado culpable y sentenciado a 3 años de prisión. Sin embargo, posteriormente fue perdonado por el gobernador. Después de la muerte de su primera esposa en 1883, se volvió a casar 7 años más tarde. Trabajó en aduanas en Bedford desde 1889 hasta 1911. Murió de malaria y diabetes en 1915 en la misma casa donde nació en esclavitud. Cuando el sur intentaba recrear la esclavitud a través de los códigos negros y las leyes de Jim Crow, se negó a victimizarse y a caer en el pesimismo, declarando a la legislatura de Carolina del Sur: «Mi raza no necesita defensa especial, porque su historia pasada en este país demuestra que son iguales a cualquier pueblo en cualquier lugar. Todo lo que necesita es una oportunidad igual en la batalla de la vida».